posible traumatismo craneoencefálico en pediatría. Bueno, este va a tener una incidencia de 150 a 300 en cada 100,000 menores de 15 años y va a ser grave del 10 al 15% de los casos y vamos a tener una mortalidad de 3 a 10 en cada 100,000 casos. Las principales causas van a ser caídas en menores de 4 años y ya en pacientes de 15 a 18 años van a ser los accidentes de tráfico. Y siempre tenemos que tener en cuenta que pudiera ser maltrato infantil. Estos pacientes pues van a tener mayor predisposición a edema cerebral y van a ser pues más común lesiones en sistema nervioso central en los niños. Vamos a tener dos mecanismos de lesión, que es la lesión primaria y la lesión secundaria. En la lesión primaria, esta pues va a ser causada por el propio traumatismo, como son los hematomas intraparenquimatosos, subdural o epidural y la hemorragia ventricular, entre otros. La secundaria, esta ya va a ser por los cambios fisiopatológicos sistémicos que se van a producir como consecuencia del traumatismo, como lo es la hipoxemia, hipercapnia, anemia, hipertermia, hiponatremia, hiperglucemia o hipoglucemia y la acidosis. A nivel intracraneal vamos a encontrar hipertensión, vasoespasmo, convulsiones, edema, hiperemia, un hematoma cerebral tardío o una disección carotidia. Lo más común que van a presentar va a ser una hipertensión intracraneal. El traumatismo lo vamos a clasificar de acuerdo a la escala de Glasgow. Cuando tenemos una puntuación de 4 a 15 va a ser leve, moderado de 9 a 13 y severo cuando ya tenemos menor a 9 puntos. El otro a 14, perdón. Bueno, la escala de Glasgow se va a modificar dependiendo de la edad del paciente. En ambas se va a evaluar la apertura de los ojos, verbal y motora. Simplemente en los lactantes, pues como no podemos obtener una respuesta verbal de ellos, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el balbuceo, llantos, gritos, etc. Pero es más o menos, o sea, la puntuación es lo mismo. Vamos a tener una clasificación de riesgo de PECAN. En esta nos va a decir cuáles son los factores de riesgo, predictores de riesgo en traumatismo craneoencefálico leve, de acuerdo a este estudio. Se recomienda la toma de un ATAC cuando son niños menores de 2 años, tienen un Glasgow menor a 15, tienen la clínica del traumatismo o tienen datos de focalización y se puede palpar la fractura del cráneo. En mayores de 2 años van a tener, se va a realizar un ATAC cuando el Glasgow es menor a 15, tienen datos clínicos o de focalización y vamos a tener signos de fractura. Vamos a tener también si se realiza o no el ATAC, dependiendo de cómo evolucione el paciente en 3 a 6 horas y se va a estar reevaluando. En menores de 2 años, cuando hay un hematoma no frontal, cuando hay un comportamiento extraño de los padres, que por ejemplo la historia no coincida con el traumatismo, que tenga una pérdida de conocimiento mayor a los 5 segundos y cuando es un mecanismo de lesión grave. En mayores de 2 años se va a reconsiderar el hacer un ATAC cuando presenten cefalea intensa, vómitos, pérdida de conocimiento y que el mecanismo de lesión sea grave. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en el traumatismo craneoencefálico grave? Es actuar sobre los mecanismos de la lesión secundaria, los cuales van a aparecer en las primeras horas después del traumatismo y así evitar la progresión de la lesión. Es muy importante para nosotros mantener los siguientes parámetros porque va a ser lo que nos va a llevar a que el paciente esté en mejores condiciones. Siempre mantener una presión intracraneal menor a los 20. Los límites máximos van a ser 5 milímetros de mercurio en el neonato, 10 en el lactante, 15 en los niños y 20 milímetros de mercurio en adolescentes y adultos. Una presión arterial media mayor a 50 en el neonato, de 65 a 70
entre los 6 meses y los 6 años de edad y mayor a los 75 entre los 6 y los 14 años. Una presión de perfusión cerebral mínimo de 40 milímetros de mercurio en los neonatos debe de ser menor a 30. La saturación se debe mantener en el 95% o menos y una presión de oxígeno mayor al 100. Se debe de mantener normocápnico el paciente entre 35 y 38 milímetros de mercurio, una saturación venosa yugular entre el 55 y el 70% y una presión venosa central de 10. Estos serían como los objetivos que debemos de tener. Dentro de la reposición hídrica, pues siempre se debe de conseguir una normovolemia isotónica o que esté ligeramente hipertónico. No se debe de aportar en exceso glucosa porque esto nos va a aumentar el lactato. Dentro del control metabólico, mantener la glucemia de 50 a 100. En caso de que ésta sea mayor a 200, se debe de iniciar insulina. Estos pacientes también pueden presentar hiponatremia por una secreción inadecuada de vasopresina. Siempre se debe mantener a estos pacientes con pseudoanalgesia. Se pueden utilizar perfusiones de midazolam, de fentanil o de remifentanil intravenoso. Siempre mantener la normotermia. Solamente se debe de considerar una hipotermia moderada en las 8 horas de que sucedió el traumatismo y durante 48 horas en caso de una hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento. La hipertermia se ha visto que se asocia a una mayor mortalidad. Dentro de los otros tratamientos que se pueden dar es el drenaje ventricular. Este va a ser útil para controlar un aumento de la presión intracraneal. Se puede monitorizar la saturación de la hemoglobina en el bulbo yugular, en el bulbo de la yugular, perdón, en una hipertensión refractaria. Los valores que nos va a dar es que si es menor del 55 al 60% nos va a indicar isquemia, mayor al 70 nos va a sugerir una hiperemia o un infarto y cuando ya es mayor al 90% ya nos indica una muerte cerebral. Dentro de la normocapnia no está recomendado el realizar una hiperventilación profiláctica. Cuando tenemos una hipertensión refractaria ya prolongada, se recomienda realizar una hiperventilación leve, mantenerlo de 30 a 35 o agresiva que sería menor a 30 en estos casos. Se debe de obtener una presión de CO2 de 30 a 35 siempre. Y está contraindicado si tenemos un flujo sanguíneo cerebral disminuido menor al 55%. Siempre está dentro de la terapia hiperosmolar, se prefiere el uso de una solución salina hipertónica en lugar del manitol. Esta solución salina debe ser del 1.8 al 7.5%, la dosis va de 6 a 10 mililitros por kilo, máximo 4 a 8 veces al día. O una infusión de 0.1 a 1 mililitro kilo hora intravenosos. Está contraindicada en caso de que tengamos hiperosmolaridad, hipernatremia o acidosis metabólica hiperclorémica. El manitol solamente está indicado si el flujo sanguíneo cerebral es normal, o sea, del 55 al 70%, o se encuentra disminuido, menor al 55, y la dosis va a ser de 0.5 a 1 gramo por kilo. Se pueden utilizar barbitúricos en caso de que las medidas anteriores fracasaran y que el paciente esté hemodinámicamente estable. La dosis va de 5 a 10 miligramos por kilo y después de unos 6 miligramos kilo hora. Y se debe de controlar la hipotensión que nos va a causar por la vasodilatación. También, pues, uno de los principales tratamientos es la craniectomía descompresiva. La terapia anticonvulsivante se debe de utilizar la fenitoína cuando los niños ya tienen factores de riesgo de desarrollar convulsiones. Esto sería en niños menores de 2 años, Glasgow menor a 9, o que tengan un traumatismo no accidental, es decir, los niños maltratados. Y los corticoides no están recomendados para controlar la presión intracraneal. Se va a poder suspender este tratamiento
una vez que se logre mantener una peak menor a los niveles considerados como máximos durante 24 a 48 horas, antes de esto no. Y como una regla general, se debe de retirar primero lo último que se agregó al tratamiento. Lo último en suspenderse siempre va a ser la pseudoanalgesia. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora, todo entendido. Muy bien. Bueno, en cuanto a los anestésicos que nosotros podemos utilizar, porque pues van a ser pacientes que si requieren drenaje, una craniotomía, pues nosotros vamos a tener que pasarlos a quirófano, ¿no? Es muy importante saber lo que los anestésicos nos van a causar a nivel cerebral. Tenemos ketomidato y ketamina, van a ser depresores del sistema nervioso central, disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, la PIC, van a mantener o preservar la autorregulación cerebral y el acoplamiento metabólico y la respuesta a los cambios de CO2. Estos los vamos a utilizar principalmente en pacientes que están hemodinámicamente inestable. Sin embargo, pues vamos a tener la desventaja de que nos van a aumentar la presión intracraneal y van a sobreexcitar el sistema nervioso central y nos pueden llegar a causar convulsiones, sobre todo la ketamina. Por eso tenemos que valorar pues muy bien al paciente e individualizar cada caso, si utilizarlo o no. Va a depender más que nada de cómo se encuentre hemodinámicamente nuestro paciente. El propofol, las dosis altas nos van a disminuir la presión media y el flujo sanguíneo cerebral y pueden estar mediados por sus propiedades vasoconstrictoras. También puede disminuir la PIC, se va a elevar la presión de perfusión cerebral y va a disminuir el edema cortical más que el isoflorano o el sevoflorano. En pacientes con riesgo de una hipertensión intracraneal o con una presión de perfusión cerebral disminuida, es mejor utilizar perfusiones de propofol para el mantenimiento de la anestesia. Los barbitúricos, como ya habíamos visto, disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el metabolismo de forma dependiente de la dosis, y esto nos va a también disminuir la PIC. A dosis subanestésicas no nos van a modificar el metabolismo ni el flujo sanguíneo cerebral y se pueden utilizar para prevenir incrementos de la presión a la hora de realizar la laringoscopía y la intubación. Los opioides tienen poco efecto en el flujo sanguíneo cerebral, en el volumen sanguíneo y en la PIC. Se puede realizar una combinación de fentanil y óxido nitroso, lo que va a producir un descenso del flujo sanguíneo cerebral. La autorregulación y la respuesta del CO2 de la circulación cerebral no se van a alterar con el fentanilo y no se altera la formación del líquido cefalorraquídeo. Y aquí vamos a tener que el remifentanilo pues va a ser el de elección para estos pacientes porque tiene una acción corta y vida media también pues corta dependiendo de la perfusión. También podemos utilizar benzodiazepinas. La dexmedetomidina, esta va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral en un 30%. Va a tener un efecto en la amplitud y latencia de los potenciales evocados somatosensoriales mínimo. Dentro de los anestésicos inhalados para el mantenimiento, pues todos estos van a tener efectos variables a nivel cerebrovascular. Todos son potentes vasodilatadores cerebrales y nos pueden llevar a una elevación de la presión intracraneal. Va a haber un aumento del flujo sanguíneo cerebral, pues con todos, sebo, iso, desflorano y alotano. Lo ideal sería utilizar iso y sevoflorano, y el óxido nitroso pues es un vasoconstrictor cuando lo combinas con otros anestésicos, que pues realmente no es algo que nosotros utilicemos. El isoflorano es el más utilizado en neuroanestesia, ya que se ha visto que tiene un efecto neuroprotector al tener un efecto sobre la autorregulación vascular cerebral y el líquido cefalorraquídeo. El sevoflorano pues va a tener unos efectos similares al ISO. En los niños no va a tener efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral durante la hipo y normocapnia para una CAM de 1. Va a tener un efecto protector durante la isquemia incompleta
Y si la presión intracraneal o la distensibilidad están comprometidas, este no se debe de utilizar hasta que se abra la dura madre por los efectos que pudiera tener. El alotano, bueno, pues realmente no lo tenemos. Desflorano, pues también es un potente vasodilatador, va a aumentar la PIC, el flujo sanguíneo cerebral un 50% y a 1.5% CAM nos va a 1.5 CAM, perdón, nos va a suprimir la autorregulación cerebral. En los niños nos va a causar una moderada elevación de la PIC y una importante reducción de la presión sanguínea. Los relajantes neuromusculares que podemos utilizar, pues tenemos la succinilcolina, la cual realmente se utiliza poco en los niños y aparte porque nos pudiera ocasionar una hipercalemia y un paro cardíaco en niños con alguna miopatía no diagnosticada, lo cual realmente es muy raro. Una vez que se administra, vamos a tener un descenso inicial de la presión intracraneal con una elevación posterior que pone en riesgo a pacientes con distensibilidad intracraneal disminuida por un aumento del flujo sanguíneo cerebral. El rocuronio pues sería la alternativa a la succinil en caso de que se requiera hacer una secuencia rápida. Pues tenemos la ventaja de tener el Sugamadex para contrarrestar su efecto y este no va a tener ningún efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral ni la hemodinamia cerebral. Otros que se pueden utilizar es pancuronio y atracurio. Sin embargo, estos nos liberan histamina, lo cual nos puede causar una vasodilatación y por lo tanto un aumento de la PIC, principalmente pancuronio y atracurio. Ya si atracurio y becuronio los podemos utilizar con un poco más de libertad, ya que estos no nos liberan histamina. Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda?